cuando decimos que tenemos un Dios grande, no cantamos cuán grande es Dios, estamos diciendo de que no hay nada delante de Él que lo pueda parar. Que no hay nada, si Dios está contigo, no hay nada delante de ti, no hay ningún gigante, no hay ninguna muralla, no hay ninguna dificultad que sea tan grande que Dios no la pueda superar. Eso es lo que estábamos diciéndole hace un momento. Y vemos de que Dios va delante de su pueblo, va delante de su iglesia, va delante de ti, de mí. La promesa que Dios les dio, yo iré delante de vosotros echando fuera todos vuestros enemigos, para que alcanzaríamos aquella promesa. Vimos el último día, hace 2 semanas que estuve predicando, que decíamos de que el pueblo de Dios había empezado una nueva etapa, había entrado a la tierra prometida, y vemos de que los israelitas habían obedecido y habían alcanzado la promesa. Y es importante esto. ¿Por qué? Porque aquellos que obedecen, fijaros, no habían hecho todavía un pacto, porque aquellos que habían hecho un pacto con Dios y estaban cuando iban en el desierto, a pesar de que habían hecho un pacto, que se habían circuncidado, murieron en el desierto. Y eso nos tiene que llevar a una reflexión. Cuando yo hago un pacto con Dios pero desobedezco, al final la paga del pecado es muerte. Se quedaron en el desierto, a medio camino, solamente sufriendo. Vemos muchas veces que dicen, no, yo vengo a la iglesia, yo creo en Dios, yo he hecho un pacto con Dios, pero vivo como me da la gana. A mí que no me digan cómo debo de andar. Yo soy libre. Y vemos de que el Señor, aquellos que desobedecieron a pesar de que habían hecho un pacto con Él, le dijo, vosotros no entraréis en la tierra prometida. Pero sin embargo, aquellos que no habían hecho un pacto con Él, aquellos que todavía no habían tenido un encuentro real con Él, que no se habían comprometido con Él, pero obedecieron, entraron en la tierra prometida. Para que veamos la importancia que tiene lo de obedecer. Porque los desobedientes, al final, esos son los que perecen en la prueba. Aquellos de que van de prueba en prueba, de dificultad en dificultad, pero en derrota. No es cuán grande es Dios, sino tienen un Dios de llavero, de enseñar, de mostrar, pero sin ningún poder. Aquellos que cantan cuán grande es Dios es porque Dios va delante de ellos quitando todo gigante, toda muralla, toda dificultad es quitada y les va dando la victoria. ¿Por qué? Porque obedece. Y fijaros, es algo que tenemos que pensar. No habían, aquellos que entraron justamente eran aquellos que no habían hecho un pacto con Dios. Dicen que el pueblo estaba sin circuncidar. No habían hecho ese pacto con Dios, pero habían obedecido, porque los que no obedecieron se quedaron, murieron en el desierto. No entraréis por desobedecer. No alcanzaréis la promesa por desobedientes. Pero vemos de que el pueblo de Dios, aquellos que verdaderamente son, dice que pasaron la barrera del Jordán, y lo estuvimos viendo el último día, dejando atrás la esclavitud y empezaron una vida nueva. Que decíamos, nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Tú y yo hemos empezado una nueva vida con una nueva identidad como hijos de Dios. Y Dios es el que nos ha introducido, a pesar que no habíamos hecho un pacto, no por decirlo, un compromiso con Dios incondicional, pero habíamos sido obedientes a aquello que Dios nos había dicho. Y nos ha introducido en esa tierra prometida que tenía ya preparado para nosotros. Pero, ¿qué estuvimos hablando el otro día? Aquella nueva vida tenían que empezar a hacer cosas diferentes. Yo no puedo coger una nueva identidad y vivir con la vieja identidad, porque entonces no habría un cambio en mi vida. Seguiría siendo el mismo, con las mismas debilidades, con los mismos problemas y con las mismas dificultades y con las mismas derrotas. Pero ahora era un pueblo que iba de victoria en victoria, que Dios iba peleando por ellos y podían decir cuán grande es Dios.
y vemos de que lo primero que le dijo el Señor, cuando entréis en aquella tierra, recuérdate de no olvidarte del Señor que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Decíamos, yo me tengo que acordar de dónde salí, de dónde estaba. Y para eso hicieron un recordatorio para las grandes y maravillosas cosas, cuán grande ha sido Dios. Y todo lo que había hecho y hacían aquel recordatorio con aquellas 12 piedras. Luego vemos de que dice, no solamente tenían que hacer ese recordatorio, sino que ahora que ya habían entrado en esa promesa, ahora que ya tenían esa nueva vida, tenían que hacer el pacto con Dios. El Señor nos ha bendecido, a ti y a mí, nos ha librado de muerte, nos ha dado bendición, pero ahora resulta que dice, hay que hacer un compromiso con Dios. Y los llamó a que se circuncidaran. Qué bueno es el poder entender de que siempre Dios va por delante. Primero Dios nos bendice, no es como tú primero haz y yo luego te doy. No, primero Dios da y luego te dice en agradecimiento, en amor, no por obligación, sino voluntariamente, como vemos que dice la palabra, voluntariamente, tú de gratitud, de corazón, por amor, me tienes que servir. Y nosotros en gratitud por lo que Dios ha hecho, le servimos. Si Él fue capaz de morir por mí, ¿por qué yo no voy a ser capaz de morir a todas aquellas cosas que además son malas para mí? ¿Qué? Y es lo que, fijaros cómo lo expresa Pablo a los Efesios. Dice, por tanto, acordaros de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, tú y yo, de que no éramos del pueblo de Dios, dice, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Yo. Y me supongo que la mayoría de los que estamos aquí, o la totalidad de los que estamos aquí, estábamos sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice, habéis sido comprados por la sangre de Cristo. Os habéis llevado todos esos beneficios, pero ahora resulta de que esos beneficios han sido con un pago, y podríamos decir que casi de una manera, para que lo podríamos entender, que somos pertenencia de Cristo. Cuando decimos de que nos entregamos nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo viene, pone su sello en nuestras vidas, propiedad de Cristo. Y es lo que nos está diciendo. Claro, eso entendiendo que ese pacto, al final, el valor es que Él nos ha comprado con su sangre. Él ha pagado por tus pecados. Para que tú no irías a la muerte, Él se fue a la muerte por ti. Y por eso decíamos, el tercer paso que vimos que dieron fue celebrar la Pascua. Aquellos corderos que en Egipto habían salvado sus vidas, dice, hay que celebrar aquello. Y nosotros celebramos no aquella sangre de corderos, de animalitos, sino la sangre del Cordero de corderos, de Rey de reyes y de Señor de señores, que nos limpió una vez para siempre. Y esa es la intención. Con esa intención, cuando hacemos la Santa Cena, estamos, por decirlo de una manera, ¿no?, recordando aquello que deberíamos de todos los días, conmemorar lo que Cristo hizo. Y luego terminamos viendo de que dice que Josué se postró allí a los pies de aquel varón que se le presentó y le dijo, yo vengo como príncipe de los ejércitos del Señor. Y dice que él se postró y adoró y le decía, ¿qué quieres que yo haga? Aquellas palabras tan bonitas, ¿qué quieres, Señor? Pero él vino
aquella teofanía del mismo Cristo, vino, se presentó como el príncipe de los ejércitos, el que iba a comandar los ejércitos del Señor, el que iba a ir en cabeza. ¿Qué experiencia es la que podemos tener, ¿no? Decir, no, es aquel que se ha puesto al frente de tu vida. Cuán grande Dios, cantamos hace un momento, es el que se ha puesto al frente de nuestras vidas. Pero vemos de que hasta ahí todos contentos y gozosos y gloria a Dios. El Señor nos ha trasladado de la esclavitud a la bendición. Tenemos una nueva oportunidad, tenemos esa nueva identidad. Nos postramos delante del Señor, adoramos, nos gozamos delante del Señor. Pero vemos de que en esa nueva vida lo primero que vemos después de pasar esa barrera, lo primero que nos encontramos, ¿qué son? Gigantes y murallas. ¿Quién te dijo a ti que la vida cristiana era fácil? Que era un camino de rosas. Alguien te lo dijo, porque muchas veces vamos diciendo eso. Pero la realidad es que en esa nueva identidad como hijo de Dios, en el momento que tú la tomaste, tuviste enfrente enemigos grandes, fuertes, aquellos espías que entraron a reconocer la tierra. Vemos de que salieron y dijeron, no, allí hay hombres grandísimos y las murallas son tremendas. Porque nuestros enemigos son grandes. Tus enemigos son grandes. Y podría decir que son más poderosos que tú y que yo, claro. Si yo me comparo con mi enemigo, yo me voy a ver que soy pequeñito y él grande. Y por eso muchas veces vienen los problemas, las ansiedades, las angustias, las depresiones, porque es más grande que yo. Y en la vida cristiana nos encontramos, gloria a Dios, muy gozosos. Dios me ha trasladado de la perdición a la bendición. Pero lo primero que te encuentras es un problema enorme delante de ti. ¿Es así o no es así? Porque el mismo Señor dice que nos dijo, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Por eso cuando la gente te promete de que no, tú entregas tu vida a Cristo y va a ser todo un camino de rosas y sin ningún problema, pues claro, al día siguiente te desilusionas porque los problemas son más grandes que lo que tú pensabas. Parece que los gigantes todavía crecen mucho más. Y el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Vais a pasar por pruebas, por dificultad, pero confiad. Yo he vencido el mundo. Cuán grande es Dios, porque Él todo lo puede. El primer encuentro que tuvieron, vemos de que al final lo que fue una ciudad fortificada. Habían llegado ya a Gilgal, pero la primera ciudad a conquistar era una ciudad amurallada, además humanamente, como quien dice, imposible de poder penetrar. Con murallas de verdad. O sea, no una muralla de que, bueno, igual le doy un golpe y se caen. No, vemos de que en aquellas murallas había hasta casas dentro, la ramera Ram. Allí dice que vivía entre una casa que estaba entre las murallas. ¿Cómo serían las murallas? Dicen que hasta hacían carreras de caballos por encima de las murallas. ¿Cómo sería? Pues enormes. A la mentalidad humana, impenetrables. Imposibles. ¿Tú has visto alguna vez, has tenido eso, ¿no? de pensar que algo es imposible? ¿Te has encontrado con algún posible, con algún imposible, con alguna de esas murallas, pero impenetrables en tu nueva vida cristiana? Sí. Y grandes. Y fuertes. Y no es que te digan, no, hermanito, no, es que eso no es nada. No, ¿cómo que no es nada? Es un imposible. Para ti y para mí. Y de eso nos hemos enfrentado. En el momento de que aceptemos esa nueva identidad, nos encontremos diciendo, pero ¿qué es esto?
Si es mucho más difícil de lo que yo tenía anterior, de lo que yo estaba peleando anterior. Pero vemos de que sí, de que era así. Porque el camino del cristiano, al final siempre empieza con un imposible. Cuando cantamos cuán grande es Dios, es porque nos hace falta un Dios súper grande. No nos vale con cualquiera. Porque en tu vida y en mi vida hay imposibles. Y hemos dicho que la primera cosa que te encuentras en esa escapada de la esclavitud es un imposible. Vemos de que el camino, ¿no? Ese camino que empieza el cristiano, lo primero que se encuentra es un imposible, porque cuando salieron de la esclavitud, ¿qué se encontraron? El Mar Rojo. Un imposible. ¿Y ahora qué hago? Aquí voy a ser muerto. ¿Cuántas veces has pensado tú que ya no había escapatoria? Has llegado al pozo de la desesperación, ¿no? Como dice el salmista, ¿no? Ahí tan profundo que ya no hay salvación. David dice, muchos dicen de mí que no hay salvación en Dios para mí, ¿no? Pero qué bueno, decía, pero tú eres el que levanta mi cabeza. Pero el imposible, esa sensación, es allí lo primero que hicieron, un imposible, el Mar Rojo. Cuando fueron al desierto, otro imposible. Lo que pasa es que luego ya uno se va acostumbrando de imposible a imposible. Llegaron a Jordán y dijeron, bueno, esto es imposible, pero yo meto los pies porque sé de que tengo, cuán grande Dios tengo que ir adelante de mí. Y al final llega un momento de que tú ves los imposibles, porque los imposibles existen, son reales, son grandes, son fuertes, son murallas impenetrables, pero al final dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y eso es lo importante que tenemos que entender. Los imposibles están ahí. Si no habría imposible, no necesitaríamos de que ese príncipe de los ejércitos del Señor iría encabezando nuestra lucha. Iríamos nosotros haciéndolo. Pero como es imposible, el mismo Jesucristo se pone en cabeza de tu vida para que tú puedas vencer cualquier obstáculo, para que cualquier imposible que haya en tu vida lo haga posible. Fijaros lo que estoy diciendo, para que cualquier imposible lo haga posible. No que te lo haga todo, porque muchas veces pensamos que nos haga todo. No, lo que Dios hace es aquello que es imposible, hacerlo posible. Para ti, para mí, que esté a nuestro alcance. O sea, tú no puedes decir de que tienes algo imposible, porque te estarías engañando a ti mismo. Estarías negando cuán grande es Dios. Tú tienes un Dios como yo, un Dios que va delante de nosotros, cogiendo esos imposibles, transformándolos y diciendo, toma, esto es un juego de niños. Hazlo. Facilito. Medio hecho. No, a media cocción, para que ya tú le des el último toquecito. El adorno, tú le pongas el adorno y la firma. Y vemos de que el pueblo de Dios iba de victoria en victoria. Porque iba creyendo que tenía un Dios de imposible. ¿Por qué? ¿Porque eran mejores? No. Por el capitán que iba comandando aquel ejército. Porque hemos dicho que delante iba el príncipe de los ejércitos del Señor. El que encabezaba era ese sí. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios va encabezando tu batalla, ¿quién va a ser contra ti? Nadie. Nada. Ningún imposible hemos dicho que hay para Dios. Porque lo que es imposible para mí es posible para Dios. Y no solamente de que Él va encabezando esa batalla, no sabiendo de que Él es el que pelea, el que va echando fuera a todos nuestros enemigos, sino que dice que les da una palabra profética para sus vidas. Fijaros lo que les dice. Dios había prometido que entregaría toda la tierra. Y tenemos que coger como palabra profética para nuestras vidas. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Dice, allí donde tú pises, allí donde tú pelees,
eso va a ser territorio tuyo. Y esa palabra profética la tenemos que coger para nosotros. De coger y decir, yo, mi familia, el Señor me la ha entregado. Yo, mi economía, el Señor me la ha entregado. Yo, mi salud, el Señor me la ha entregado. Porque Él ya ha dicho de que nos la ha entregado. No porque Dios les había dado esa palabra. Que cuando Dios nos habla tenemos que entender la palabra de Dios profética que se va a cumplir. No somos esas profecías que muchas veces oímos y que no se cumplen nunca. No, la palabra de Dios cuando viene sobre nuestras vidas se cumple. Había seguridad, certeza de que esa tierra iba a ser entregada en manos de sus hijos. Y no solamente le dijo, yo voy con vosotros, sino tenéis la certeza de que allí donde entréis por fe, que aquello que toméis por fe, aquello que piséis, que lo hagáis vuestro, yo os lo daré. Por eso cuando nosotros muchas veces pensamos, es que mi familia está perdida. No, tú tienes que tomar a tu familia para Cristo. Cuando tú dices, no, es que mi economía, no, tú tienes que tomar aquella promesa de Dios de que no te iba a faltar pan en tu casa. Cuando hay una enfermedad, tú tienes que tomar esa palabra profética de que por sus llagas hemos sido sanados. Tenemos que ir tomando esa palabra, no solamente es que Él va peleando la batalla, sino que nosotros tenemos que tomar esa palabra profética que viene para nuestras vidas, que confirman la verdad, lo que va a ocurrir. Sin ninguna duda, no está hablando igual, no. Ya está hecho, en fe. Recibido, está a tu alcance. Como hemos dicho, cuán grande es Dios, no hay imposibles para Dios. ¿Y cuántos se quisieran esta mañana apropiar de esa palabra? Decir, mi familia para Cristo, mi economía, mi salud, cada una de las cosas de que venimos aquí muchas veces medio llorando cuando Dios ya nos las ha dado. Dice, yo os he entregado. Como se lo había dicho a Moisés, dice. Todos lugares allí donde pongáis la planta de vuestros pies será vuestro. Todo aquel lugar que toméis por fe será vuestro. Y le estaba hablando de lugares que estaban habitados por gigantes y por murallas. No estaba hablando de los posibles. Dices, tomaréis los imposibles. No, es que mi hijo, es que no quiere saber nada. No, es que tiene un cáncer, ya lo damos por muerto. No, lugar de los imposibles es lo que Dios nos da. Y vemos que no solamente hay promesas, porque muchas veces es verdad de que hay promesas que están escritas ahí, pero que no sabemos cómo alcanzarlas. Vemos de que hay promesas, pero también hay instrucciones de cómo deben de hacer las cosas. Qué bueno es tener a alguien, no solamente de confiar que tengo un Dios grande, sino que te dice, así debes de hacer las cosas. Por eso es súper importante la obediencia al Señor. Porque si Él da instrucciones y tú haces lo que te da la gana, si a ti te dice, mira, las cosas hay que hacerlas así, pero sí, pero es que a mí me gusta más hacerlas de otra manera. Pues no sale. Es como cuando a ti te dan una receta. Yo me acuerdo, mi esposa veía una receta de tarta de chocolate y para que quedaría más buena le metía más chocolate. No, pero si la receta ya está. O sea, ¿qué vienes tú a inventarte una receta nueva? ¿Por qué crees que pone 2 tazas y no pone 4 de chocolate? No, pero que va a quedar más buena. No, que son 2. Hasta que al final dices, claro, pues para eso se ha hecho la receta. Y tenemos que aprender esas cosas. De que el Señor nos da esa promesa, pero también nos da instrucciones, estrategia de guerra. Qué bueno, ¿eh? Además suena así como estrategia de guerra, diciendo, me va a dar, ¿no? Un ejército ahí, me va a mandar, no sé, toda una fuerza ahí, que los demás lo van a ver y van a temblar. ¿Por qué? ¿Por qué digo de que nos va a dar una palabra y va a dar una estrategia? Porque los planes de Dios son perfectos. Cuando Dios te dice, haz algo,
aunque para ti no tenga mucho sentido, no lo entiendas, eso es lo que va a ser lo necesario, lo justo, lo poderoso para poder vencer a esa dificultad que hay, es imposible que hay delante de ti. Vemos que aquellos planes que le dio, 7 sacerdotes, llevarían 7 bocinas, 7 días, 7 vueltas. Al final vemos de que todo estaba el 7, 7, 7, 7. El 7 representa lo perfecto, lo pleno. Cuando vemos de que Dios hizo la creación, ¿en qué día terminó? En el de descansar, en el completo, en el mejor de todos, en el 7. Cuando vemos de que Naamán, aquel del sirio que estaba con lepra, ¿cuántas veces le dijo de que se daría el chapuzón en el agua? 7 veces. Vemos de los 7 diáconos, vemos a las 7 iglesias, siempre está el 7 detrás de todo, porque es lo perfecto, lo pleno. El número, podríamos decir, de Dios, que lo hace eso, perfecto. Le dio una estrategia, ¿no? Y fijaros, porque yo admiro a ese pueblo de que obedeció esa estrategia. Algunos enemigos seguramente que se burlarían. Mira estos, allí, dando vueltas, con las bocinas. Vamos, el enemigo estaría encima de aquellas murallas, o sea, firmes, viendo a los otros así, más pequeñitos, diciendo, mira los pobrecitos, qué ridículo, ¿qué están haciendo? Riéndose de ellos. ¿Te ha pasado alguna vez de que tus enemigos se han reído de cómo tú estás enfrentando las situaciones, cómo estás enfrentando los imposibles? Sí, ¿no? A diario. Tú hablas y no va a faltar risas. Quien se te ría, no te va a faltar. Quien te menosprecie, no te va a faltar. ¿Por qué? Porque lo van a ver ridículo. Todo lo que estés haciendo, todo aquello que Dios te ha mandado para sus vidas, va a ser ridículo. Y te voy a decir más, hasta para tu vida va a ser raro, ridículo, diciendo, pero Señor, ¿pero qué me estás diciendo? Si yo vengo a pelear contra este gigante, contra esta muralla, y tú me estás diciendo de que coja aquí 4 bocinas y que me dé unas vueltas por aquí y que cuando tú me digas que yo dé un chillido. A ver, ¿en tu mente cabe eso? ¿En tu mente es una estrategia de guerra de decir, esto me los como? No. Y todavía si tienes a tu enemigo riéndose de ti por lo que estás haciendo, pues mucha más dificultad. Por eso vemos de que son de admirar ese pueblo que a pesar de que sí, que era algo raro, ridículo para los ojos de los hombres, estoy hablando, obedecieron y no se saltaron ninguna de las instrucciones que Dios les había dado. Qué bueno cuando entre nosotros, en nuestra propia vida, el Señor nos dice haz algo. Y a veces no solamente les parece eso a nuestros enemigos, hasta a nosotros mismos nos parece ridículo. Pero obedecemos y cumplimos todo a rajatabla de lo que el Señor nos está diciendo. Y vemos de que eso obra. Porque la estrategia de Dios es perfecta. Que es algo que tenemos que entender, ¿no? Y podríamos decir, ¿y por qué una estrategia ridícula? ¿No os habéis pensado alguna vez? ¿Y por qué Dios estos caprichos de Dios, no? Porque nos vienen, todas esas preguntas nos vienen. ¿Por qué no una demostración de poder humano, por decirlo? No venir allí con 4.000 ejércitos, no sé, en aquel tiempo las herramientas de guerra que tendrían y arrasar la ciudad con una demostración de poder, más que 4 tíos tocando la flauta por allí. ¿Por qué? ¿No os habéis puesto a pensar por qué Dios hace estas cosas así que parece que no tiene sentido? Y todas esas cosas tienen un porqué. Porque Dios lo que quiere mostrar es de que
al final no es algo que hagas tú. Nosotros sí esperamos muchas veces que Dios obre de una manera sobrenatural ante los imposibles. Naamán el sirio, el que hemos estado hablando hace un momento, fue allí el profeta y le dijo, báñate 7 veces en el Jordán. Dijo, pero ¿cómo? Mejores ríos que este ahí en Damasco. Pero, o sea, él esperaba una demostración de poder, no sé, que Dios saldría ahí entre medio de los cielos, habría relámpagos, no sé, y tal, y diría, Naamán, levántate que te voy a sanar, ¿no? Y habría, no sé, pues una explosión, o yo no sé lo que esperaría, lo que muchas veces esperamos nosotros, que haya un culto, no sé, que salga fuego por todo y que venga y que haya un temblor, y eso es lo que muchas veces esperamos nosotros, por desgracia. Y Naamán dijo, no, hombre, no me voy a lavar 7 veces en este río, ¿no? Pero aquellos que estaban con él, aquellos siervos, le dijeron, pues si te habría mandado algo imposible, ¿lo habrías hecho? Sí, claro que sí, porque eso es lo que esperaba. Pues si te ha dicho que te laves 7 veces, lávate 7 veces. ¿Tanto te cuesta? Pues no, se bañó y fue sano. Eso que nos enseñe. Porque muchas veces, cuando hay cosas fáciles que están en nuestro alcance, coger aquellos cuernos, dar unas vueltas, estaba a la mano de ellos. No era un imposible. Era un posible para sus vidas. Lo único que tenían que hacer era obedecer. Y obedecieron. ¿Para qué? Porque Dios quiere que toda la gloria sea para Él. Cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de la salvación delante de nuestros enemigos, cuando hablamos de la salvación de nuestras vidas, ¿no? Al final lo que dice de que por gracia sois salvos, ¿no? Y dice por fe. Y dice, y esto no es algo vuestro, sino esto es un don de Dios, dice, para que nadie se pueda gloriar delante de mi presencia. Para que tú no vayas a decir que tú lo hiciste por ti mismo. Por eso también dicen, ¿no?, allí en los Corintios, de que Dios cogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, para que nadie se pueda jactar delante de su presencia. Muchas veces si Dios nos daría ese poder, eso lógico, ¿no? Nos daría un ejército grande, pues diríamos, no, ha sido porque mira el ejército que tengo. ¿Os acordáis de Gedeón, que le fue menguando el ejército? Dijo, no, en esto no, porque te vas a pensar que eres tú. Y en nuestra vida muchas veces es igual. Dios obra de una manera ilógica para que podamos entender de que Él obra en lo sobrenatural, que Él es un Dios de los imposibles, que Él no le hace falta tu ayuda, ni le hace falta un ejército, no, dice que no es con espada, no es con ejército, sino que es con mi Santo Espíritu. Y vemos de que aquellos hombres, a pesar de que no era racional a lo que se les estaba pidiendo, obedecieron y las murallas cayeron. Qué importante es entender que cada vez que tú obedezcas a Dios, vas un paso para adelante. Es un imposible menos que hay en tu vida. ¿Tú te has dado cuenta que los imposibles te los pones tú al desobedecer a Dios? Cuando tú vas y pisas, que es en obediencia, creyendo lo que Dios te está diciendo, dice de que las murallas se cayeron. Qué bueno es. Es decir, yo confío en el Señor, hay un imposible delante de mí, pero aún así meto, como en el Jordán, los pies en el agua y el agua se abre. Pero, aunque obedezcas, dice que las murallas se cayeron, vemos que no todas las murallas se cayeron. Por eso es importante entender que Dios es Dios de los imposibles, que no es Dios de los posibles, es un Dios de lo imposible. Y lo posible te lo deja para ti y me lo deja para mí. En aquella muralla de que no derribó todas las murallas. Vemos de que cuando entraron fueron a casa de la ramera Ram, que tenía su casa en una muralla.
Y vemos cuando llegamos al capítulo 24, dice, pasáis el Jordán, vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, bueno, todos los feos, porque todos los enemigos son feos, no sé cómo se los apaña, ¿no? Y dice, y yo os los entregué en vuestras manos. Tuvieron que pelear. Las murallas se cayeron, el imposible se cayó, pero les tocó hacer el posible de entrar y de pelear y de poner sus pies sobre aquel territorio y tomarlo para sí. Y nos tiene que hacer ver de que Dios hace ese imposible, pero tú tienes que hacer ese posible. Y además de que dice el escritor de los Hebreos que por la fe cayeron esos muros. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Pero no dice que los muros cayeron porque los rodearon 7 días. Dicen que los muros cayeron por la fe porque creyeron que cuán grande es Dios. Que no hay imposible para Dios. Y para ellos sabían que daba lo mismo dar 7 vueltas que 20, que no hacer nada, que lo único que tenían que hacer era lo que Dios les había mandado. Y por la fe, dice, es aquellos muros cayeron. Por creer que Dios es poderoso para poder tumbar todo gigante, toda muralla que se levante en contra de ti, es todo imposible que se levante en contra de ti, que es poderoso para hacer de ese imposible un posible. Hasta de una manera absurda o ridícula, igual hasta para nuestros enemigos y a veces hasta para nosotros, ¿no? Pero Dios hasta de eso, de lo ridículo, es capaz de vencer y de quitar aquellos imposibles que hay en nuestra vida. Y nosotros, mi fe, la tengo que mostrar creyendo, pero obedeciendo. Cuando yo digo que tengo fe, cuando hemos dicho de que cuán grande es Dios, y todos decimos amén. Cuando decimos de que es el Dios de los imposibles, todos decimos amén. Pero yo tengo que poner a prueba, dice en Santiago, que no, uno dice que tiene fe y que otro que tiene obras, ¿no? Y al final dice, bueno, pues tú muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Podemos decir que tenemos fe, pero luego eso hay que llevarlo a la práctica. Tiene que ser una fe real, porque dice que la fe sin obras, sin creer, sin meter el pie en el territorio, no vale para nada. En todo lo que estaba diciendo, dice, las murallas cayeron por fe. Y nuestra fe la tenemos que poner en obras. Le quiero pedir al grupo de alabanza que suba. No por lo que vayamos a hacer. En este caso cogieron una estrategia que Dios les había dado, que hemos dicho que la estrategia de Dios es perfecta. Darían una vuelta durante 6 días y el 7º día darían 7 vueltas, tocarían las bocinas, darían un grito de guerra y las murallas caerían. Pero no cayeron las murallas por aquello que hicieron. Cayeron las murallas porque tenían fe de que Dios era poderoso para derribar aquellas murallas. Y si yo preguntaría aquí si tenemos fe, seguramente que todos vamos a decir que sí. Porque dice, por la fe cayeron las murallas de Jericó después de dar 7 vueltas. Algo ridículo podríamos decir. Todos somos conscientes que no fueron por aquellas vueltas que dieron. Pero a mí me gustaría, os voy a invitar a que os pongáis de pie. A mí me gustaría de que en esa mañana podríamos tomar esa actitud de fe. No por dar vueltas a una muralla, sino por obedecer, creyendo que lo que Dios dice, aunque sea sin un sentido, sin una lógica,
por obedecer, de que esas murallas van a caer. Si yo pregunto si tenemos imposibles en nuestra vida, si tenemos murallas difíciles, imposibles, seguramente todos aquí vamos a decir que sí. Tenemos murallas familiares. Tenemos murallas económicas. Tenemos murallas de salud, de necesidades espirituales, materiales, emocionales, vacíos que hay en nuestras vidas, imposibles, que están fuera de nuestro alcance. Pero en esta mañana el Señor te dice, haz un acto de fe. Haz un acto de fe, porque al final lo que hicieron aquellos hombres y mujeres fue un acto de fe. No fue rodear las murallas por rodear, pensando que aquello tenía algún poder, sino era un acto de fe que creían que Dios lo podía hacer. Y aunque la estrategia parecía un poco ridícula, creyeron que detrás de eso que parecía ridículo delante de los hombres, había un Dios, cuán grande Dios, que todo lo puede. Y podía hacer que aquellos muros caerían. Y una vez que rompería aquel imposible, me iba a dar a mí la capacidad de hacer el posible. De entrar, de pelear, de tomar aquello que Dios había prometido. Hemos dicho de que le dio una palabra profética que se cumplía en sus vidas. Déjame que te diga que en esta mañana que el Señor va encabezando tu lucha. Él va en cabeza de los ejércitos del Señor. Él ha traído una palabra profética a tu vida que te ha dicho, yo lo haré. Yo lo haré. Porque lo sé, porque muchos de vosotros me lo habéis dicho, que Dios os ha dado la palabra. Ahora hay que meter el pie en esa promesa y seguir la estrategia que Dios marca. Obedecieron y los muros cayeron. Vamos a poner un vídeo que va a representar en un minuto, va a representar aquellas vueltas que dieron alrededor. El toque de las bocinas y el grito de guerra. Y las murallas se cayeron. Repito, no por lo que hicieron. No pienses de que eso es lo que va a obrar, sino porque creyeron que era poderoso aquel que encabezaba el ejército. Porque creyeron en las promesas de Dios. Porque obedecieron lo que Dios mandó. Y vamos a poner el vídeo y cuando lleguemos a ese grito, vamos primero a creer que cada vuelta la estamos dando en fe. Digo, en fe dice de que cayeron los muros. Cree en tu interior que tú estás dando con ellos aquellas vueltas. Y cuando suenen las bocinas, luego dan un grito. Y vamos a unirnos a ese grito. Y cree que esas murallas que hay en nuestras vidas, de verdad, Dios las ha entregado y que se caen. Y que ya no es imposible que podamos alcanzar aquello que Dios nos ha dado. Vamos a poner el vídeo. Cierra tus ojos y... O míralo, mejor míralo porque el primer día dice, el segundo día, segunda vuelta, tercer día, cuarto día, el quinto día ya se aproxima la victoria, sexto día, ahora empezamos el séptimo día que son 7 vueltas. Primera vuelta, prepárate porque algo grande viene. Segunda vuelta, tercera vuelta, cuarta vuelta, acuérdate a la séptima, quinta vuelta, sexta vuelta. Aquí empieza el sonar de la trompeta. Y ahora el grito, vamos a gritar. ¡Eh! ¡Victoria! ¡Victoria! Y como los muros caen, piensa cómo son derribados los muros de tu vida. Todo muro es derribado. Oh, créelo en fe.
Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.